las cervezas Stout Porter se expanden por el mundo. Daniel Wheeler en 1817 desarrolla precisamente la Black Patent Malt. Y bueno, ¿qué sucede? Que con el tiempo la cerveza porter fue evolucionando hacia otros estilos y a otros subestilos, a otras variaciones, y el aumento de los impuestos hizo que se elaborasen versiones un tanto más suaves. También tuvo mucha importancia en aquel entonces una de las mejores invenciones para el mundo cervecero y fue precisamente el maestro maltero tostador de Malta, Daniel Wheeler, que en 1816 eh, inventa un método en el cual se puede tostar la malta con mucha precisión sin llegar a quemarla y poder aportar notas obscuras que todo el mundo quería, y entonces inventa la Black Patent Malt. Y bueno, las Porter llegan finalmente a América, a Rusia y a los países bálticos, donde evolucionan de diferente forma, de manera local. Esta parte a mí se me hace muy importante y fundamental, porque yo creo que cada estilo de cerveza, de los muchos estilos que ustedes conocen, tiene su propio espíritu. Otras cervezas que me gustan mucho, otro gran estilo del cual soy muy estudioso y me considero todavía un aprendiz en proceso, son precisamente las cervezas de abadía que se hacen en Bélgica, dentro de los monasterios. Y cuando yo comparo, por ejemplo, estas cervezas belgas con estas cervezas de origen inglés, me doy cuenta que no son, o sea, sus características son completamente diferentes, pero lo mismo pasa con una American Pale Ale que con una belga, o con una American Pale Ale que una Stout, o con una Pilsner que una Porter, pero claro, sus características son diferentes, por eso son estilos diferentes, pero yo me doy cuenta claramente que el espíritu del estilo, yo creo que el estilo tiene su propia vida y evoluciona de manera distinta. Por ejemplo, las cervezas belgas tienen características muy definidas, no son tan libres y se replican en otros lugares del mundo, y cuando replican estas cervezas de monasterio belgas se intenta darles exactamente la misma terminación, las mismas características finales como en Bélgica, y ese es el reto. Sin embargo, a lo largo de la historia, como se ha ido desarrollando en las cervezas Porter y Stout, estas cervezas han cobrado vida siempre de manera local, ¿ok? Y eso creo que es una lección muy importante, porque han nacido muchos estilos en América. En América, pues, por supuesto, tenemos las American Porter, las American Stout, lo vamos a ver. Tenemos las Baltic Porter, tenemos este estilo Imperial Stout que se desarrolla hacia Rusia, en Polonia. Pues también Polonia comparte frontera con países que eran, digamos, que tienen descendencia rusa, hablando del imperio ruso, y tiene frontera con el mar Báltico. Entonces, por ejemplo, en Polonia están estas dos corrientes. En Polonia se hacen grandes Baltic Porter. He tenido oportunidad de cervezas que me han traído mis amigos polacos, y bueno, ustedes han de saber que yo importaba cerveza de Polonia, de Perú precisamente. Entonces tengo muchos amigos polacos, y parte de mi formación cervecera ha sido influenciada por ellos, y tienen esta corriente de las cervezas Porter bálticas y de las cervezas Imperial Porter o Imperial Stout de la parte que va más hacia Rusia, ¿no? Entonces, las cervezas Porter Stout, cuando llegan a un lugar, digamos que su espíritu se expande y toma características muy específicas del lugar. Eso los digo porque me encantaría ver una Argentina Porter, o una Colombian Stout, o una Peruvian Stout. Y bueno, Iván, que está aquí conectado, que es un gran cervecero, que vamos a poner por aquí. Vi Iván hace ratito. Aquí está Iván, que me anda preguntando de los récords Guinness. Bueno, ya se contestó en el video. Y Iván, te mando un gran saludo. Y fíjate que me marcó mucho, porque Iván me hizo favor desde Perú. Cuando vino aquí a México, me trajo un botecito de una fruta que yo no conocía, que me encanta, que de hecho hoy la consumí, que se llama algarrobina. Y él me dio una cerveza a probar, una Sweet Stout con algarrobina.
y me dejó muy marcado ese estilo porque esta fruta es como peruana. Y de hecho, precisamente hoy estuve pensando bastante en cómo esa cerveza, que desafortunadamente nada más tuve una botella y me gustaría tener más, pero cómo esa cerveza tiene un alma peruana y quizá podría convertirse en un estilo, ¿no? Y creo que a eso se prestan estos estilos de cerveza. De hecho, si bien no es un estilo mundialmente reconocido, sí existen las Mexican Stout. Hay diversas propuestas de cervezas mexicanas, Porter, de cervezas mexicanas Stout, que de hecho en su etiqueta se denominan como Mexican Porter, Mexican Stout, así es el estilo, y tienen diversos ingredientes típicos. Por ejemplo, recuerdo varias cervecerías que han hecho la café de olla Stout o café de olla Porter. Eh, que bueno, acá es muy común hacer este café que le llaman de olla, que lo hacen en unas ollas de barro y que se le pone canela y ya vienen previamente endulzado y tiene esos sabores, estas stout, o por ejemplo las que hacen calavera, que es esta Mexican stout, o estas cervezas stouts que hacen replicando el mole, que bueno, la gente que no sabe México no va a saber qué es mole, pero es como una salsa, pero es un guisado, es para un platillo, no es como el chile o la salsa que se adjunta nada más como para sazonar, no, o sea, ya el platillo viene bañado en salsa, una salsa oscura del color de una stout, que se hace como con 20 diferentes chiles, todos oscuros, no suele picar, de hecho suele ser dulce y lleva también chocolate y canela y azúcar y bueno, un sinfín de ingredientes. Y entonces estas cervezas inspiradas en el mole mexicano y entonces creo que las porter ya están tomando vida de manera local, pero me gustaría que ustedes como representantes cerveceros de sus países, yo así los veo, por ejemplo, yo a Iván, y lo tomo mucho como ejemplo porque la verdad estoy bien sorprendido de su avance y de cómo ha sido un gran alumno, pero muchos de ustedes me gustaría así que llevaran en alto la industria cervecera dentro de sus países y creo que lo pueden lograr. O sea, creo que, por ejemplo, esa cerveza que tiene con algarrobina, que tiene Iván, o sea, puede ser una representación de las stout peruanas, por ejemplo. Y bueno, así cada uno en sus países. Entonces sí me gustaría mucho que ustedes se queden con esa idea, con ese mensaje y puedan hacer algo. Y bueno, les quiero contar que las Porter pues llegan a América, llegan a Rusia, llegan a la parte de los países bálticos y evolucionan de diferentes formas y de hecho nacen las Baltic Porter, que a mí me encanta muchísimo este estilo, la verdad también es uno de mis estilos, dentro de los estilos Porter Stout tengo también mis preferencias, ¿no? Tengo, por ejemplo, me encantan las Russian Imperial Stout, por supuesto, me encantan las Baltic Porter, ay, me encanta hacerlas, me encanta, son los estilos que más me apasiona y también me gustan las Oatmeal Stout porque me gusta hacerlas, pero para beberlas. Y bueno, las Baltic Porter están más influenciadas por las cervezas lager alemanas y las variantes rusas que en ese entonces se conocían como Imperial Porter o Imperial Stout y se consideraban cervezas más secas con mayor cuerpo y mayor contenido alcohólico. De hecho, bastante fuerte el contenido alcohólico. Es posible que estas cervezas se elaboraran pensando en la comunidad diplomática británica que residía por aquel entonces en San Petersburgo. Entonces, quizá para complacer a esta pequeña comunidad inglesa dentro de Rusia, en San Petersburgo, se empezaron a elaborar quizá estas cervezas y las cervezas Porter Stouts, como bien lo digo, tienen espíritu propio, crecieron dentro de Rusia y empezaron a denominarse cervezas Imperial Stout. Y bueno, eh, eh, hubo un enlace matrimonial, hubo una boda entre las hijas de la reina Victoria con el próximo zar ruso. Entonces, después de esta boda, después de esta unión matrimonial que hubo entre la reina Victoria y el zar ruso, quizá por eso se empezó a denominar como Imperial Stout, porque pues se elaboró cervezas precisamente para surtir y complacer a los invitados en la boda. Y bueno, en América siguieron su evolución hasta su gran decadencia, desafortunadamente, tras la Primera Guerra Mundial y
y en el gran golpe que hubo con la ley seca en la época de la prohibición. Y en aquella época, si estamos hablando de inicios del siglo XX, los términos porter y stout se empleaban indistintamente, aunque bien es cierto que stout se utilizó posteriormente para referirse a cervezas negras o cervezas porter con mayor cuerpo y mayor aporte de maltas tostadas, que suelen ser más oscuras o pudieran llegar a tener un mayor contenido alcohólico. Entonces, así es que todas estas cervezas se expanden por el mundo. Y bueno, las Baltic Porter son un tanto diferentes, tienen su espacio muy específico después de todas las demás otras cervezas, porque actualmente las Baltic Porter no son cervezas ale, son las únicas cervezas de estas familias, de todas las Stout Porter, son las únicas cervezas que son lager. Y bueno, las Imperial Stout se exportan desde Gran Bretaña hacia los países del mar Báltico, que ya estamos viendo en pantalla, y eran bastante populares y se empezaron a recrear versiones con ingredientes locales y tradiciones cerveceras locales. Las primeras versiones fueron fermentadas como ale, y fue a finales del siglo XIX cuando muchas cervecerías comenzaron a elaborar cervezas en frío, utilizando levaduras lager, y las Baltic Porter son lager, pero mucha gente, incluso muchos cerveceros, relacionan las cervezas lager con cervezas ligeras, insípidas y con un contenido de alcohol bajo o moderado, pero no es así con las cervezas Baltic Porter, ya que estas cervezas suelen tener hasta 10% de alcohol en volumen, o sea, son bastante fuertes en realidad. Y bueno, eh, se producen en Finlandia, en Estonia, en Letonia, en Lituania, en República Checa, en Alemania, en Polonia. Polonia me encanta mucho una Baltic Porter que he tenido oportunidad de probar en varias ocasiones, que es de Zwiek, que si bien, bueno, las cervecerías polacas, aunque hay algunas con perfiles muy comerciales, hay muchas cervecerías muy locales. Zwiek es una de las grandes, es una de las comerciales, pero siento que todavía tú pruebas las cervezas, por ejemplo, de Zwiek, ya no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Zwiek, me enseñaron mis amigos polacos, pero obviamente no soy muy proeficiente en el polaco. Y bueno, tú pruebas estas cervezas y tienen todavía un perfil que se siente de calidad, con lúpulo auténtico, con maltas de buena calidad. Y bueno, creo que Zwiek hace una de las grandes porters de Polonia y sin duda una de las mejores representaciones de las Baltic Porters polacas. Entonces, bueno, retomando, se hacen en Finlandia, en Estonia, en Letonia, Lituania, en República Checa. Creo que hay grandes Baltic Porter, aparte de, por supuesto, haber grandes Pilsner y varias otras cervezas increíbles en República Checa, pues derivaciones de diversas lagers, en Polonia, en Rusia, en Ucrania, en Dinamarca, en Suecia y en poca medida varias cervecerías en los Estados Unidos las han tomado. De hecho, la Baltic Porter de Polonia es una de las cervezas polacas más antiguas del país porque se produjo en 1881 precisamente por Zwiek. Y bueno, después tenemos las cervezas Russian Imperial Stout. Hey, ¿no eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclasses con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.